De química para segundo. A ver, ¿qué dice? La química es una ciencia natural. Entonces completan. Etimológicamente, ¿qué es química? Tienen que buscar en el diccionario etimológico. Pregunta 2. Responda. La terna de elementos pertenecen al científico. Las famosas tríadas de Dobereiner, ¿cierto? La B. Según el gráfico, el B. ¿Qué significa B? Tiene que saberlo simbología. El B se asemeja al... Estas son las famosas octavas de Neuland, ¿no? Donde el primer elemento se parece mucho al octavo elemento. Por eso se llama las octavas de Neuland. A ver, pasamos a la pregunta 3. Mencione elementos nitrogenoides en la tabla. Tienen que tener su tabla para esto, ¿verdad? Abren su tabla, interpretan y responden. Pregunta 4. Los gases nobles o raros son aquellos elementos que no... A ver, completo. Cuando tocamos en historia la clase noble, ¿a qué se refiere? ¿Por qué son nobles? Y aquí en química también hay nobles, ¿no? Ustedes saben que a la clase de la nobleza le estaba prohibido juntarse con la plebe, ¿no? Con el pueblo. Y aquí en química los gases nobles están prohibidos de juntarse con otros elementos, o sea, no se juntan. Entonces, los gases nobles son aquellos elementos que no forman enlace o reaccionan químicamente con otros elementos. Son nobles, no se juntan con nadie, ¿no? 5. Mencione a los científicos que se ocuparon de elaborar o confeccionar la tabla periódica. Aquí vamos a poner para los científicos, ¿no? A los estudiosos químicos que han organizado los elementos, clasificado y puesto en la tabla periódica que actualmente conocemos, ¿no? ¿Quiénes son esos estudiosos? Ya lo buscan, lo ponen. 6. Dibuje un artilugio para medir la masa de un cuerpo. Esta pregunta puede ser inventada por ustedes en su respuesta, ¿no? ¿Con qué se mide la masa? Con la balanza, ¿no? Se compara con la balanza. Pero ustedes pueden imaginar otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Van a dibujar ese invento, ese artificio para medir la masa de un cuerpo. No precisamente lo vas a dibujar una balanza, porque la balanza ya está hecha, ¿no? Se trata de que tú utilices tu ingenio y resuelvas este pequeño problema. Pregunta 7. Dice, un cable eléctrico es como un tubo por donde va agua. Obviamente, por el cable eléctrico van electrones y por un tubo van agua, ¿cierto? Cuanto más grueso es ese tubo, va más agua, ¿no? Dice, si un cable delgado lleva 50 amperios de corriente eléctrica, ¿qué amperaje conducirá si el cable es el triple de grosor? Es fácil, ¿no? Es una regla de 3 simple. 8. A ver, un balón lleno de gas propano tiene masa 10 kilogramos. Lo colgamos por una cuerda y la gravedad es 10 y sabemos que la fórmula de la fuerza aquí está, ¿ve? Masa por aceleración. Vas a hallar, dice, la fuerza del balón. Entonces, F es igual, masa, ¿cuánto vale? Ahí está. Aceleración, ¿cuánto vale? Ahí está. Pregunta 9. Mencione las magnitudes que se puedan medir dado una tonelada de aire. O sea, aquí te dan el objeto tonelada de aire, ¿no? O sea, 1000 kilogramos de aire. A ese aire, ¿qué le puedes obtener como magnitud? ¿Qué tiene esa tonelada de aire para medirlo, ¿no?
¿Tendrá masa? Sí, entonces acá pondrán la tonelada de aire tiene masa. ¿Qué más puedes medirle de la tonelada de aire? Su masa, su peso, su volumen, su temperatura, bueno, etcétera. Todo lo que le puedas medir a esa tonelada de aire. 10. Mencione 10 materiales de tu alrededor. Luego clasifíquelos según algún criterio. A ver, por ejemplo, aquí puedes mencionar solamente como ejemplo. Plásticos, ¿no? A ver, en plásticos, ¿qué conoces? La bolsa, el lapicero, así, ¿ve? Objetos de plástico. Y ya por acá te le puedes ponerle objetos de metal y aquí objetos de madera, ¿no? ¿Sí ve? Pues una vez que has hecho tu listado de esos materiales, ¿cómo los clasificarías? En tres grandes grupos, ¿no? Estos son materiales plásticos, materiales de metálicos y materiales líquidos. Bueno, el criterio ya depende de ustedes. Pregunta 11. 11. Demuestre su conocimiento acerca de los materiales y elementos. A ver, aquí. Vas a nombrar tres metales, ¿no? Aquí objetos vítreos. ¿Qué es vitrio? Bueno, si no conozcas vitrio, te vas a Google y ahí averiguas qué es vitrio. Resinoso, ¿qué será? Resina. También es fácil, solamente le cambias de nombre, ¿no? La resina es más conocida como, ya lo buscas en Google y ya sabes. Ya. 2. Calcógenos. ¿Qué son calcógenos? Está en la tabla periódica, pero la palabra calcógeno no lo está. Entonces vas a buscar en el internet qué será calcógenos. Pregunta 12. Responda acerca de, bueno, de conceptos variados. ¿Cuál es la diferencia entre un metal y un metaloide? También lo buscas en internet, ¿no? Por ejemplo, una diferencia notable es que el metal, así como el fierro o el cobre, conduce la corriente eléctrica. Y el metaloide, digamos, como el carbono o el plástico, ¿no? No conduce. O también puede ser un gas, ¿no? Si se trata de química pura sería, ¿no? Un gas, el gas neón, por ejemplo, no conduce la corriente eléctrica. El metal tiene brillo metálico, ¿no? Le puede sacar lustre, pero el metaloide es opaco. ¿Ve? Eso sería alguna diferencia. Pero ustedes van a buscar otras diferencias, ¿no? A lo mucho, ¿no? Unos tres diferencias. Ahora aquí abajito dice qué es EO y qué es PA. Al estudiar química debemos saber sus terminologías, ¿no? ¿Qué es EO, PA? ¿Qué más hay? PM. Bueno, EO significa estado de oxi. Ya lo completo. PA significa peso A. Lo completo, muy fácil. El EO del hierro, níquel y CO. ¿CO qué cosa es? ¿Símbolo de qué elemento? Ya lo deben saber, ¿eh? Respectivo es, a ver, del hierro, por ejemplo, su EO es más 2 y más 3, ¿cierto? Luego buscas para el níquel y para el cobalto. D. El estado de oxidación del hidrógeno para formar hidruros es más 1. Pasamos a la siguiente pregunta. 13. Funciones inorgánicas. Debemos conocer en teoría, ¿no? ¿Qué cosa vamos a estudiar en un determinado capítulo? Es la sabiduría teórica que es muy importante, ¿no? Para saber sus conceptos, sus fórmulas y sus formas de reacción. No solamente debemos conocer, a ver, hierro más oxígeno sale tanto. No. 5 kilogramos de hierro más 10 kilogramos de oxígeno sale tanto de óxido. No, tampoco, ¿no?
el conocimiento teórico nos ayuda también a conocer la química. Y aquí en el cuadrito van a rellenar las funciones. Por ejemplo, la función óxido. Función óxido. Luego, ¿qué más viene? Hidruros, ácidos, bueno ya, para repasar, ¿cierto? Pregunta 14. Mencione la fórmula de los hidróxidos. O sea, ¿cómo se forma un hidróxido, no? Un metal, símbolo usado por Me, más el famoso OH, ¿cierto? Listo. Y vas a dar un ejemplo con el hierro más 3, o sea, hierro más 3, más el OH que me sale, hidróxido férrico o ferroso. Bueno, ya sabrán ustedes. 15. El mercurio tiene dos estados de oxidación que son, abres tu tabla y ubicas sus estados de oxidación. Se produce la reacción química. Aquí en el cuadrito vas a hacer mercurio con su valencia más ¿quién? Más el oxígeno menos 2. Me sale un óxido. Y aquí en la siguiente línea también, pero ya trabajando con el otro estado de oxidación del mercurio. Pasamos a la 16. En la fórmula de hidróxidos e hidruros participa el oxígeno y el hidrógeno y un metal. Halle la atomicidad de... ¿Cómo se llama este compuesto? Hidróxido de sodio. ¿Cómo se llama este? Hidruro mercúrico o mercurioso. Ya ustedes lo saben. Pero acá nos pide la atomicidad. ¿Qué es atomicidad? ¿Cuántos átomos hay? Acá hay 1, 2, 3. 3 átomos. Aquí ¿cuánto hay? 2 H's. Acá sería 4 más 1, 5. Fácil. Pregunta 17. El CO2 es un anhidrido. Mencione su fórmula de forma. O sea, ¿cómo se forma el CO2, no? El carbono más el oxígeno. Bueno, y los demás es fácil. O sea, es un anhidrido. Está en el tema de anhidridos. 18. Complete los estados de oxidación y prosiga con la reacción química. O sea, aquí vas a completar su estado de oxidación. Y luego continúas con la formación. Tanto para la A como para la B. Pregunta 17. El anhidrido carbónico es un anhidrido. Mencione su fórmula de formación. Fácil, ¿no? Ya estamos repitiendo eso. Está en el tema de anhidridos. 18. Complete. Ya también. Fácil. El 19. Halle la masa que hay en 5 átomos gramos de Po. P símbolo de qué? De un átomo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla periódica, hallamos su peso atómico del Po y lo multiplicamos por 5 y se acabó. Hay el peso molecular del H2SO4. 4 por el peso atómico del oxígeno, más un azufre, más 2 hidrógenos. Y se acabó todo. En la 20 dice, balancee la ecuación química. Aquí hay que poner qué números irán, ¿ya? En los puntos suspensivos. Eso es balancear. Luego hay que hallar reactivo limitante. ¿Cómo se halla reactivo limitante? Lo real entre lo teórico, el menor, ¿cierto? Muy bien. Si se tiene, dice 100 gramos de C3H8 y 150 gramos de oxígeno 2. ¿Ven? Ya le hemos enseñado a ustedes, ¿no? Primero se balancea, luego se pone teóricamente cuánto pesan cada uno, luego se hallan cuánto tengo en la realidad, luego se divide lo real entre lo teórico y el menor es el reactivo limitante. Revisen su cuaderno.